Bueno, mucho gusto. Mi nombre es eh, José Cristóbal Rincón Naranjo. En este momento les vengo a hablar sobre un tema de la historia o la cultura de la antigua Roma. Sí, entonces les voy a hablar sobre el arte en ese tiempo. O sea, cómo era, en qué se plasmaba, a quién más representaba, los monumentos, uno que otro significado, lo que quería decir, por decir así, una estatua o algo así. Entonces creo que podemos empezar el, el, pues me voy a comentar en ese tiempo qué materiales se utilizaban, ¿no? Qué materiales se utilizaban y que pues en ese tiempo todavía se siguen utilizando algunos pero pues ya no seguido, pero se siguen utilizando. Así sea para representar ese, ese tiempo. Entonces utilizaban utilizaban pinturas, mosaicos, trabajo en mármol, trabajaban en los metales, en plata, bronce, en algunas gemas. Imagínense que también trabajaban en terracotas. Terracotas, ahí también es un dato. Terracotas es como arcilla moldeada y al horno. Terracotas se llaman, se llaman esas clases de trabajos, de esa clase de técnica, de material. En- También fue como, fue como, como si Roma, como si Roma, como si Roma, bueno, voy a comentarles por medio de estas palabras que decía un poeta que en este momento no me acuerdo cómo es el nombre, decía que, que griega, Grecia conquistó a su conquistador, decía, como Roma conquistó Grecia, entonces él dice eh, que Grecia conquistó a su conquistador por medio de su arte. Siguió manejando su arte. Roma quedó encantado con el arte de Grecia y al parecer no lo quisieron cambiar mucho. Eso sí, pues eran las mismas formas, las mismas técnicas, pero ellos pues lo representaban por medio de la capacidad que tenían, de la creatividad que tenían, ¿no? Entonces representaban, por decirlo así, el arte de Grecia. No cambiaron mucho. Habían mezclas, eso sí. Por ejemplo, el arte romano sí siempre fue demasiado influenciado por la clásica griega. Entonces, entonces eso influenció demasiado en su arte. O sea, solo manejaban ese tipo de, de aspectos, esos mismos temas, por decirlo así. Y también pues resultaron muchas cosas aparte de que ellos también como que eh, por decirlo así, se encantaban un poco por el arte de las demás culturas. Por ejemplo, también se fue influenciada mucho por en Mesopotamia y en Egipto, sí, Mesopotamia y Egipto. Entonces eso fue desarrollado en Oriente, en las culturas de Oriente. Mesopotamia y Egipto. Mesopotamia y Egipto. Entonces fue como una mezcla que Roma, que Roma como que creó, por decirlo así, porque como que cogía cositas de cada una y pues les gustaba y ellos mismos la plasmaban en en alguna obra o en algún trabajo. Entonces, pero a su manera, ¿no? O sea, no eran exactamente lo que representaban esas culturas, sino ellos mismos a su manera la mezclaban.
Bueno, cambiamos de paisaje, cambiamos de sitio como lo pueden ver. Entonces les sigo comentando, sobre el arte en la antigua Grecia, pues, en la antigua Roma, es decir, mire, ha influenciado tanto el arte griego que en Roma que ya estoy confundido. Es más, por ejemplo, en la antigua Roma todavía influenciaba tanto el, la cultura, la cultura, oye, esa señora, es una señora. Entonces, ha influenciado tanto en la cultura romana, la cultura grecia ha influenciado tanto en la cultura para el arte romano, que a veces en el arte romano todavía se refieren a muchas obras que se hicieron en el tiempo de Grecia, por decirlo así, como para referirse a la misma obra, pero desde su punto de vista, por decirlo así, las conclusiones que ese artista le sacó a esa obra, la representaban, también hacían obras contradiciendo las de Grecia, pero simplemente, o sea, me refiero a que todavía influenciaba tanto que todavía los romanos se fijaban en esas obras, hacían obras a partir de esas obras. Entonces influenciaba siempre bastante, siempre bastante. Pero a pesar de todo, pues la, la combinación entre tantas culturas y representarlas y poder utilizar esa combinación también me parece eso muy innovador, o sea, muy creativo y esa de que, pues quiere decir y todo eso de que era el estilo romano. El estilo romano era la mezcla de muchas culturas, pero con su toque personal, por decirlo así. Entonces, ahí es el arte romano, ese es el arte romano, pues a pesar de todo eso también hubieron uno que otro artista, así muy, ya eso ya era, por decirlo así, una aguja en un pajar, no, creo que estoy exagerando, pero sí era muy raro ver un artista que utilizara como que su propio estilo, y pues en ese momento, pues como era tan poco, entonces pues no se ve mucho, entonces pues no se puede decir que haya sido como el impacto del arte en Roma. También es grande destacar de que en ese tiempo los grandes gobernantes, pues, sí, eh, podemos empezar con esa señora, creo que me está hablando a mí. Bueno, no. El, en ese tiempo empezó, pues, no vengo a hablar de los emperadores ni nada de eso, simplemente del arte. Entonces empezamos con Augusto, el primer emperador. O sea, y el último, que fue Rómulo Augustulo, el último emperador de Roma. Entonces, por decirlo así, todos esos emperadores, pues, como tenían también el poder, la economía y todo eso, pues para ellos era muy fácil pues, tener los servicios del artista que deseara, del mejor artista, el artista que más se representaba en ese tiempo, el más famoso. Entonces, pues en estos tiempos por eso podemos ver obras de pues, retratos de ellos como modelos, en esculturas, también. Entonces, siempre, si nos fijamos en esa cuestión, siempre hay hartas representaciones de emperadores. Y también me parece muy curioso comparándolo con estos tiempos, ¿no? Con estos tiempos de ahorita, a como nos referimos con el que tiene el poder, con el que está arriba. Por ejemplo, en ese tiempo representaban a los emperadores, pues eran heroicos, ¿no? O sea, eran dignos de ese heroísmo. O sea, como tenían el poder, se les notaba, hasta las hacían a veces representar con humildad, ¿no? Y así no lo fuera, pero lo representaban con humildad al mismo tiempo que tiene poder. Entonces en ese tiempo los alababan con esas esculturas, o sea, eran muy bacanas, los representaban que eran los grandes.
Y en estos tiempos, si los comparamos, ¿no? Si los comparamos en estos tiempos, el, es al contrario, ¿no? Si ponemos de ejemplo los memes también es una representación de arte, ¿no? Es como representan una idea. Entonces comparemos ahorita como los memes y todo eso eh, ha, ha hecho eso, ¿no? Que está en medio de la burla, de la comedia. Otros pues son más entendibles, por ejemplo, las historietas, como podemos ver en los periódicos. En los periódicos los hacen a veces representar tontos, a veces con eso del, pues no quiero meterme en ese tema, pero pues ya es como muy normal entre la gente, ¿no? Eso del porqui, de presidente porqui. Pues, entonces, por decirlo así, por ejemplo, en historietas y todo eso lo representan. Entonces, o sea, me parece curioso ese cambio, ¿no? Ese cambio de que si estudiamos, si estudiamos en estos tiempos y si los miramos así sea de reojo, entonces podemos mirar ese cambio tan drástico, ¿no? Es todo lo contrario. O sea, en ese tiempo era el heroísmo y el grande, y en este tiempo es el sucio, el que está haciendo las cosas mal, el que ama al frente de la sociedad, bueno, no en toda la sociedad, pero sí en una gran parte. Entonces, es curioso ese cambio también, es curioso. El, por ejemplo, también los emperadores se apoderaron, pero no del todo, eso sí, no del todo se apoderaron del arte. También no simplemente representando sus esculturas, sus pinturas, sino que también los paisajes que ellos habitaban. Por decirlo así, las pinturas con escenarios donde se la pasaba la familia de él. Por decirlo así, por acá tengo, por acá tengo no, no tengo. Por ejemplo, las familias de ellos, los seres cercanos también tenían, o sea, también se representaban en las pinturas. No, y también digo que no solo al aparecer, no solo al aparecer en esculturas y eso, que en este momento los podemos ver, digo que se apoderaron del poder, no solo es por eso, sino que también pues del artista, ¿no? Y al mismo tiempo del arte. Entonces, por ejemplo, me imagino que el artista, si no solo estuviera trabajando era el emperador, estaría haciendo muchas más cosas con otros temas y eso, ¿sí? Entonces también se apoderaron por esa parte, digo yo que se apoderaron por esa parte. Entonces, eso también se ve muy representado en, en ese tiempo, ¿no? Que, que, que ahí en las grandes esferas del, del arte estaban ahí los emperadores, o sea, el Estado, estaba ahí encima, ¿se acuerda? Eh, también pues, vamos a hablar un poquito más como de la escultura, en sí el arte de la escultura, aunque los romanos se destacaron en el arte, se destacaron más en arquitectura. En arquitectura se destacaron mucho, sí, por decirlo así, mucho más. Tenían como mucho tiempo libre, por eso, digamos, en ese tiempo, pues tenían el tiempo suficiente, pues, como podemos ver, los coliseos, los teatros, los monumentos, así ya a gran escala. O sea, tenían siempre tiempo, entonces por eso se destacaron un poco más en la, en la cuestión de arquitectura. Después siguió como la escultura, monumentos y en sí la pintura. Ese es como el orden. Entonces, pues, más que todo, a pesar de hacer eso de, de la arquitectura, estar en el primer puesto, entre comillas. Vamos a hablar más de la escultura y de la pintura. Les voy a comentar un poco más de la escultura y la pintura. ¿Sí? Entonces, como les estaba comentando, los, los emperadores, los de poder, y eso eran los que más se representaban en las esculturas. La cuestión de los monumentos eran, por decirlo así, también representaban las batallas en esos tiempos, los eventos en los coliseos,
Entonces también representaban eso mucho en los monumentos. En sí, no, pues no les voy a nombrar así es especialmente trabajos, obras y eso, más bien si puedo les dejo el link ahí en el video para, pues, para que lo puedan mirar, observar y pues mirar qué tan bonito eran esos trabajos, esas obras. En sí, entonces la escultura siempre lo que también demostraba mucho lo griego, o sea, el realismo del griego, que después de la conquista se metieron como en las ideas de griego, una cultura, o sea, quedó, por decirlo así, donde Roma conquistó, quedó como por así esa esencia de eso, por eso les comentaba lo de la conquista al conquistador. ¿Sí? Entonces eso es en esa especie de palabras de poema. Entonces también en la escultura se destacaba también mucho porque él representaba, digamos, también quien estaba en el poder, lo que les sigo comentando, el poder siempre estuvo ahí presente en el arte, bastante, bastante. Entonces, la escultura realista, o sea, lo que les comentaba de lo contrario a ese tiempo, ¿no? Es como contradictorio lo que se representaba en ese momento. Realistas, heroicos, tenían ese movimiento que hubieran tenido, por decirlo así, en ese momento, por así señalando algo, se daba esa sensación, era muy realista, siempre era un trabajo arduo el que hacía el artista. En sí también los artistas eran muy anónimos, no, ahí digamos, por decirlo así, es como si no se destacara ahí el artista, sino al modelo. Entonces era ahí, se reconocía más la obra, era por el modelo, que en eso pues lo mismo, el poder de los emperadores. También también era muy normal, muy común en los monumentos, así en las esculturas que tuvieran así columnas amplias o espacios amplios en donde poder trabajar, en donde poder representar algo. Era también, habían relieves, o sea, retratos, escenas. Entonces también se podrían ver las escenas como donde se presentaban las batallas, las guerras en ese momento, los soldados batallando. Entonces también pues ahí entre comillas digo que es muy curioso, ¿no? Tomarlo también más que todo por curiosidad de, de mirar esta historia del arte en sí, el arte, de echar un ojo al arte. El arte representa, como lo que les comentaba, el punto de vista de la persona como era el mundo como era en ese momento, lo mismo, el emperador que pensaba en ese momento, o sea, por decirlo así, él representaba su poder, dando órdenes en estos relieves, en estas obras, lo que plasmaban en esas columnas. También lo que les digo, el emperador ejerciendo el poder, la capacidad que tenía para dar órdenes, las representaban en esos relieves también. Los dioses utilizando sus habilidades, también lo mismo, los eventos en los coliseos, las batallas de los gladiadores, todo eso se representaban en sí en esos relieves, en esas columnas también, como que aprovechaban el espacio del monumento o de lo que estuvieron haciendo como para seguir trabajando, que quede bonito, que represente. Entonces también se preocupaban mucho por eso. Siempre servían mucho las esculturas en esos tiempos, siempre representaba quien tenía el poder, representaba lo importante en sí. Entonces también siempre destacaron bastante por esa parte. Entonces también la pintura también fue muy importante, representando, era lo mismo que las esculturas, casi pues no podemos decir lo mismo, pero sí representaban casi lo mismo, realismo, siempre manejaban mucho el realismo, el rostro de la persona, el rostro de los dioses, siempre representaban lo mismo, o sea, por decirlo así, de Zeus. Zeus en esos tiempos casi tenía el mismo rostro, ¿no? O sea, el realismo, se lo imaginaba la persona que lo haya hecho, pues siguieron con eso, intentándolo copiar. También
Es curioso de destacar esto, es una, más que todo un dato curioso de que no había como el, como, ¿cómo lo digo? El, sí, la piratería, sí, que hubiera, por decir así, derechos de autor y todo eso no existía, era normal, por decirlo así, habían casos donde pues, se podía ver que había donde costaba más la imitación que el original. Sí, ahí dependía de materiales, del argumento del artista. Entonces llegaban a valer más. Entonces sí no había ahí conflicto por esa parte. Tampoco, pues sí también o sea, no era exactamente lo mismo representante porque también diferenciaba en, en material, en técnicas, entonces no se miraba igual, pero sí se notaba mucho la representación, que era el mismo tema, querían decir lo mismo y todo eso, entonces no había ahí como piratería en ese caso, no existía, por decirlo así. También, digamos, en la pintura de lo que les comentaba de que Grecia, después de la conquista, influenció muchísimo, se quedó la cultura, se quedaron las cosas, de las creencias, por decirlo así. Entonces, los estilos, todo eso Grecia fue muy importante para la cultura de Roma. Mucho en la cuestión del arte, en la cuestión del arte, en la cuestión del arte en la cuestión del arte influenció muchísimo en la cultura, toda la cultura no estoy seguro, pero sí en el arte influenció muchísimo. En, Manejaban el estilo del neoático. El neoático es decir que representaban la forma humana, o sea, los rasgos. Era muy realista también. ¿Qué hizo? Era muy realista también. Los dioses, lo mismo. Era realismo y se preocupaban mucho por representar la forma humana como era, como es. Entonces, también estaba el estilo helenístico, alejandrino, donde se preocupaba por los paisajes, por los escenarios, por la naturaleza. Entonces eran escenarios, por decirlo así, donde compartía la sociedad, ¿sí? Escenarios donde se vendían las cosas, el escenario del coliseo, el escenario de las batallas. Entonces él siempre fue también muy realista en esa parte. También el paisaje la naturaleza siempre también fueron muy realistas. Siempre manejaron mucho el estilo realismo para casi todas las obras. Por decirlo así, también representaban a los griegos. O sea, representaban los tiempos de Grecia y todo eso. Entonces, pues hay algunos que se preguntan de cómo diferenciarlo, ¿no? Del arte romano al arte de Grecia. O sea, cómo diferenciarlo. Entonces, por decirlo así, en Roma utilizan la técnica que es de disolvente del agua, los pigmentos. Sí, también involucraban mucho materia orgánica. Entonces, era de como la gracia de animal, huevos, o sea, dependiendo también de lo que quería y cómo lo quería plasmar. Entonces también utilizaba siempre lo que tenía a la mano en el arte romano. Entonces podemos ahí también diferenciarlo y también en las combinaciones del arte. O sea, Grecia no haría esta combinación, por decirlo así, no combinaría Egipto, el arte de Egipto con el arte de Grecia o algo así. Entonces los romanos se lo hicieron y podemos diferenciarlo también de esa parte. O sea, es como un poco más complicado, pero se podría diferenciar también por esa parte. El, También como la importancia que también tiene ahorita esas obras, por decirlo así, gracias a las obras, gracias a las esculturas, gracias a los monumentos, a la arquitectura, ¿sí? Se puede representar la historia en esos tiempos. O sea, es muy... el que quiera conocer la historia de esto es muy bueno que pues, se guíe por el arte. Por el arte siempre significa mucho. Y pues también, pues ahí, de que gracias en esos tiempos ya la gente representaba lo que pensaba, ¿no? Ya era como el emperador, por decirlo así, era como
como las que me conozcan, como que me conozcan más adelante en los años, que quede en la eternidad, que todavía me acuerden. Y pues al parecer lo lograron, ¿no? Lo logró porque en este momento todavía se conoce cómo era el porte, cómo era esto de Augusto, del primer emperador. Entonces, no, esto, pues también, por ejemplo, la obra, una escultura que tiene Augusto se llama Augusto de Prima Porta. Entonces era por eso, ahí se replicaba hasta el modelo, ¿no? Entonces no se conocía de muchos artistas, tampoco no les puedo comentar de muchos artistas porque siempre no conseguí, siempre eran anónimos, entonces no hay así como un buen representante, digamos, de ese tiempo. Creo que no, el, pues eso sería todo. Eso sería todo. También me gustaría, los que les comento, dejarles el link de algunas obras, de algunos monumentos, y ahí pues también conociendo un poquito de la historia en esos tiempos. No van a ser muchas tampoco, como las más representativas. Entonces también lo mismo, monumentos, esculturas y pinturas. Arquitectura no vale mucho porque el, no sé si les comenté, es un trabajo, esto en sí es un trabajo para la universidad, pero más que todo, más que ser un trabajo de la universidad, es como dar a conocer, pues aproveché que tenía que entregar este trabajo y lo pude explicar como de mi punto de vista. Entonces, más que todo es como, pues, como una charla ahí. eh, el, esto de la universidad, entonces creo que hay varios compañeros o una compañera que va a hablar de la arquitectura. Entonces, si puedo, les dejo un link ahí abajo sobre esa exposición y ahí conocen la arquitectura. Espero haya quedado bien, espero me hayan entendido, espero lo hayan disfrutado como yo lo disfruté, espero me haya hecho entender, espero que también hayan disfrutado del paisaje, de los paisajes. Y gracias por los que vieron. Y gracias por haberme puesto este trabajo. Entonces, eso fue todo.